Don Claudio Leiva, ¿qué dice? Nuestro tercer y último invitado es Marcelo Arancibia. Marcelo Arancibia, dirigente de Consenso Ischigualasto, abogado, fue presidente del Foro de Abogados, interesado en la democracia de mi provincia, dice en su Twitter. Marcelo, buen día. Gracias Buen por día, venir. Marcelo. Jorge, Claudio, un gusto, un placer que me hayan invitado. ¿Por qué estás preocupado por la democracia de tu provincia? Bueno, San Juan y su democracia no está al margen de un contexto internacional donde la democracia está en crisis. De hecho, creo que la confrontación entre la Rusia de Putin, que es claramente el modelo hoy por hoy más expedito de populismo autoritario y antiliberal, confronta con un modelo democrático, liberal, republicano, que, bueno, hace mucho tiempo viene en una crisis no solamente por los ataques exteriores, sino porque desde sus cimientos se pone en cuestionamiento esto, por ejemplo, del liberalismo político. Fíjate que en este momento hay elecciones en Francia, sí, y están repuntando los candidatos de la ultraderecha y de la ultraizquierda que niegan el aspecto liberal de la democracia en Francia, es decir, los derechos individuales que hacen a la libertad y a la igualdad de oportunidades. Y uno pareciera que esto sucede en Europa o en Estados Unidos con el fenómeno Trump o el Brexit, sí, etcétera, sino que también llega a Latinoamérica. Y tenemos fenómenos de populismos de extrema izquierda y extrema derecha que, bueno, comienzan desde adentro a corroer los cimientos de la democracia. Cuando, por ejemplo, de un día para otro el gobierno provincial decide en la legislatura eliminar las PASO, que el sistema electoral que tenemos los sanjuaninos, para bien o para mal, y no convoca el debate político a las fuerzas partidarias, con o sin representación en la legislatura, no convoca a las universidades, no convoca a las ONG que tienen interés por esta democracia, bueno, son pequeñitos golpecitos que van demoliendo esa casa que nos debería contener a todos, que es la democracia. Está bien, es una buena definición. ¿Y qué va a pasar con las PASO? ¿Va a haber PASO? ¿No va a haber PASO? ¿Qué pensás vos? Bueno, estamos en un verdadero berenjenal. Sí. Creo que el término es muy descriptivo. Yo creo que el que se metió ahí no sabía lo que iba a pasar. Sí, yo creo que le faltó medir los tiempos y el clima de la sociedad sanjuanina. Vos fijate que yo creo que el dato más importante del 16 de diciembre es que Uñac perdió los 2/3 de la legislatura provincial, que el peronismo lo ha venido manteniendo desde el año por lo menos 2005 hasta el 16 de diciembre del año pasado. Al no tener esos 2/3, ya no puede unilateralmente imponer las reglas electorales que él quiere, salvo que quiera llevar las elecciones provinciales a octubre del 2023, atando su suerte a la suerte de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Creo que ese no es el propósito del gobierno provincial, sino es adelantarlo. Para adelantarlo tiene que hacer algo que no está acostumbrado, que es dialogar, pero dialogar con sinceridad, no en forma impostada, y la manera de hacerlo sería, bueno, un gesto, volver todo al 16 de diciembre. Es decir, que mande un proyecto a la legislatura que derogue la derogación de las PASO, sí, y volvamos a discutir cuál es el sistema electoral que los sanjuaninos no merecemos. Nuevo, básicamente. Exacto. Yo creo que eso sería una respuesta democrática a la altura de la personalidad del gobernador hacer una cosa así. Bueno, el tema es que él se ha encerrado solo. Él ha roto esa mayoría absoluta que tenía en la Cámara de Diputados. Por lo que uno advierte a través de ustedes, los periodistas, es muy difícil una reconciliación de estos dos sectores que uno identifica como uñaquismo y el giojismo, y tengo, bueno, la convicción de que la otra oposición no se va a sentar a negociar hasta que la justicia se expida, que me parece que es lo correcto, porque una vez que se judicializó este tema hay que esperar que la justicia lo resuelva, salvo que aparezca este gesto del gobernador y volvamos todo a foja cero al 16 de diciembre y discutamos seriamente y democráticamente y de cara a la sociedad cuál es el sistema electoral que nos merecemos. Hay una ley, la 643 creo que es la que dice que es 1 año y medio antes. Claro, las elecciones se hacen 1 año y medio después que se fije el régimen electoral. Bien, y con los tiempos, ¿cómo estamos? ¿No da? Bueno, el gobernador tiene el número suficiente para, por ejemplo, imponer la ley de lema ahora, pero las elecciones tiene que hacerlas en octubre del 2023. Claro. Entonces ahí empiezan a jugar cuestiones políticas
que me parece Habría que reformar la ley esa primero. Claro, pero necesita 28 votos. Y yo hoy no lo tiene. 28 votos. Una mayoría especial. Una mayoría especial. Por eso, me parece que cuando él en la inauguración de la sesión ordinaria convoca al diálogo a arreglar este tema, bueno, me parece que es importante, pero no es suficiente. El gesto tiene que ser, bueno, señores, yo acá no lo diga de otra manera, metí la pata, volvamos a foja cero y discutamos de nuevo cuál es el sistema electoral. En lo personal tienen que quedar las PASO, se tienen que incorporar nuevos institutos como la boleta única, se tiene que avanzar hacia una ley de financiamiento de las campañas políticas provinciales y municipales, que no las tenemos, porque si no, las campañas las hace el Estado y eso no es bueno, es muy malo, porque ahí está el origen de aquello que la sociedad denomina como corrupción. Entonces, creo que tendríamos que analizar estas cuestiones para que el sistema electoral sea el mejor, porque estamos hablando de cómo el soberano, que es el pueblo, decide su representatividad, pero a su vez también damos un marco de transparencia y de claridad de cómo se financian las campañas políticas. Déjeme aclarar esto. Cuando usted dice corrupción, es una palabra muy fuerte. ¿Usted está acusando de corrupción o dice esto es un riesgo de que pueda haber corrupción? Bueno, todos los estudios de la democracia dicen que el momento fundamental para controlar la corrupción es el momento del financiamiento de las campañas electorales. Creo que esto significa que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para transparentar cómo se financian las campañas electorales. Bien. A nivel nacional existe una ley de financiamiento. Cuando Néstor Kirchner impone las PASO, también impuso un sistema de financiamiento público. Sí. En San Juan no tenemos nada. Entonces sería sano para la democracia, esta a la que yo apelo en mi Twitter, es legislar sobre aquellos mecanismos que nos garanticen la transparencia y que evite que esta pandemia, que es la corrupción, que nos corroe a los argentinos y a los latinoamericanos de hace muchísimo tiempo, bueno, tenga un coto. Y el coto es una ley transparente de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas políticas provinciales. Eso no hay legislación actualmente. Además de otro aditamento, como es el caso de la boleta única. Creo que es muy importante el tema de la boleta única. Es un cambio de cultura democrática y es facilitarle a la sociedad realmente su acto voluntario de ir y emitir su sufragio. Porque, bueno, ya no se justifica el voto sábana, no solamente por un costo, por el tema ambiental, sino fundamentalmente por respetar la decisión de las personas de ir a un cuarto oscuro y marcar con su cruz qué vota y qué no vota. Es un cambio cultural. No sé si estamos preparados para eso. Yo creo que sí. Sí, son casi 40 años de democracia. Ha cambiado la sociedad desde el 83 a la fecha. Existe la tecnología, existe la cultura. Ya la democracia era una cuestión agónica. Uno votaba sin saber si se venía o no el golpe de Estado de los militares en cualquier momento. Entonces, bueno, esto que ya es un procedimiento tiene que ser facilitado a la sociedad. Y la boleta única ha demostrado en aquellas provincias donde se aplica que facilita a la sociedad a la hora de expresar su voto y establecer cuáles son los niveles de representación que cada partido político va a tener de esta sociedad tan compleja que cada vez se hace en la provincia de San Juan. Más allá de la indefinición en cuanto al régimen electoral que va a haber el año que viene, si vamos a tener paso o no, ley de lemas, que es preocupante, ¿no? Que no se sepa. ¿Cuál es el espíritu hoy en Consenso Ischigualasto? ¿Hay intenciones de armar un gran frente opositor? El año pasado lo intentaron, existió la voluntad, no lo pudieron hacer. ¿Cómo están las cosas hoy de cara a las elecciones provinciales? Mira, nosotros partimos de este análisis. El justicialismo de San Juan no es el justicialismo de Mendoza. Desde el retorno a la democracia, el justicialismo de Mendoza ha ganado 5 gobernaciones y ha perdido 5. Ni el justicialismo ni el radicalismo en Mendoza se han consolidado como un poder del Estado. En San Juan la característica que ha adoptado el peronismo es que está confundido con el Estado. Es casi la misma cosa. Se parece más al justicialismo de San Luis. ¿Por qué? Porque San Juan y San Luis, a diferencia de Mendoza, la economía estatal es la economía dominante. Y el que controla el gobierno controla el Estado y controla, en términos generales, la voluntad popular. Por eso que en San Luis, en La Rioja, en Santa Cruz, en Formosa o en Santiago del Estero ganan siempre lo mismo.
Nosotros tenemos que preguntarnos a la hora de analizar si es conveniente o no hacer una gran unidad de la oposición, si el justicialismo de San Juan se ha convertido en un partido de Estado y tiene la hegemonía política y electoral como la tiene en San Luis o en La Rioja, por hablar de dos vecinos de acá, de la provincia de San Juan. Si tiene esa característica, porque controla el Estado y con eso controla tal vez 70% de la economía provincial, yo creo que tenemos que hacer el gran esfuerzo de sentarnos toda la oposición de San Juan y armar un frente único. ¿Cómo lo vamos a arreglar en términos desde la cargología y el programa de gobierno? Bueno, habrá que sentarse y conversar y llegar a conclusiones y acuerdos políticos. Pero me parece que el gran pecado sería llegar al 2023 todos desunidos y el justicialismo, con esta característica hegemónica, persista en el poder por 4 años más. 24 años de gobierno consecutivo de justicialismo en una provincia significarían, es lo mismo que decir 40, porque cada vez va penetrando más en la porosidad del Estado y cada vez más difícil garantizarle a la sociedad sanjuanina la alternancia y las alternativas políticas del poder. Por eso yo creo que esto tiene que pasar por un análisis de la situación de San Juan. Si coincidimos que esta es la característica que tiene el oficialismo de San Juan, que es un poder hegemónico y estatal, entonces hay que sentarse seriamente a hablar sobre una unidad de la oposición. Esta es nuestra visión y nuestro espíritu. Me encantaría que fuéramos una democracia como en Francia o en Alemania, donde bueno, la sociedad tiene 10 partidos y puede votar y no hay problema, luego vienen los acuerdos en el Congreso. Bueno, en eso nuestra democracia es muy subdesarrollada, y las cuestiones vienen planteándose lamentablemente también en términos de griete y de polarización, que la única manera de romperla, creo, en el interior del país, en provincias como San Juan, es que la oposición se una y le dé a la ciudadanía la posibilidad de la alternancia. Esto le haría muy bien a nuestra democracia. Bien, la verdad que él está hablando y yo estoy acordándome de otras épocas, bueno, no tiene tantos años en el periodismo, de otras épocas en que la legislatura se dividía en tercios. Y no solo que las sesiones eran mucho más divertidas, sino que las leyes eran mejores. Sí. Eran mejores. Hoy en día es como que todo depende de una persona, que se aprueba y que no se aprueba. Eso ha cambiado. Vos fijate que la Constitución del 86, si bien había una mayoría absoluta del radicalismo por el sistema electoral, sí, fue una Constitución pensada en una provincia pluripartidaria. Claro. Porque estaba el radicalismo, estaba el peronismo, el bloquismo, una cruzada emergente, y habían partidos con un perfil ideológico muy claro y que tenían una activa participación en la política sanjuanina. El MID, el PI, la UCD, el Partido Comunista, y en una sociedad plural en términos políticos partidarios. La crisis del 2001 y 2002 generó una implosión de ese sistema político y ha quedado un solo partido que se ha dispersado en lo que hoy conocemos oficialismo y oposición. Bueno, esto es irreversible. ¿Vos decís que el oficialismo y oposición son lo mismo? No, digo que la impronta justicialista, por ejemplo, la tiene muy clara Producción y Trabajo. Producción y Trabajo, si vos querés ubicarlo en un cuadro sinóptico de la política sanjuanina, bueno, es más un partido cercano al justicialismo que al radicalismo, porque sus dirigentes históricos venían del justicialismo, sí, y claramente sí, están en Juntos por el Cambio, como lo está Pichetto, por ejemplo, a nivel nacional. Lo que quiero decir es que, bueno, la realidad actual argentina desbordó la Constitución. Por eso tal vez algún día, con mayor calma, mayor diálogo y consenso en la sociedad y en su clase dirigencial, bueno, tendríamos que plantear una reforma constitucional que, bueno, contemple esta nueva realidad, porque la realidad de una sociedad pluripartidaria ya no existe. Y la Constitución en muchas cosas no funciona, esto que vos claramente decís, que en la legislatura desde los 80, de los 90, fue una legislatura de una gran calidad, que se extraña y que hoy se ve que no hay debate, que no se cumple el rol de contralor y de contrapeso con el gobierno, con el Ejecutivo Provincial. Bueno, te da una muestra de que algo ha sucedido y que la Constitución tal vez tenga que empezar a contemplar esta realidad para volvernos a poner en el carril para que las instituciones y los órganos funcionen. Volver a los partidos y abandonar la doctrina de los espacios. Ahora son espacios políticos. Hay de todo un poco. Sí, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Hay disidentes de allá, disidentes de acá, que se arma.
Bueno, ¿la ley de Lema le gusta o no le gusta? No, no, no. No, yo creo que sería un gran retroceso y un gran error volver. Para el gobierno sería una ventaja poner a todo el mundo a jugar y Claro, recolectemos. ¿O pero no? ahí está el tema, los sistemas electorales deben ser consensuados y no se puede imponer al que más me conviene, me va a convenir a mí Al gobierno de sacar, turno, claro, claro. para sacar una ventaja que no la tengo con el electorado a la hora de buscar los votos. Yo creo que sería muy grave que se vuelva la ley de Lema, sería un retroceso. Yo creo que el gobernador tiene que empezar a considerar su legado en la provincia de San Juan. Y creo que una de las cosas muy sensibles que tiene que prestar atención es el tema de la calidad democrática. Y esto de ir hacia la ley de Lema, que hay fallos judiciales que declaran que es inconstitucional, sería para él una mancha que no se la va a poder sacar. Porque en todas las provincias donde funciona la ley de Lema, que creo que ha quedado solamente hoy por hoy en Santa Cruz, bueno, no son personajes bien vistos a nivel nacional. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo que nuestra dirigencia, de donde venga, tenga un prestigio a nivel nacional por su característica democrática y no Sí. por buscar estos atajos para ver si puedo lograr lo que no consigo en una confrontación más sincera, más abierta, más democrática, como por ejemplo es el tema de las PASO. Usted recién dijo que le gustaría que toda la oposición se junte, sí que está claro eso, pero ¿cómo define entonces quiénes son los candidatos? Tiene que ser una interna, como era antes. Tendrá que haber internas, cerradas, abiertas, se volverá a las PASO, tiraremos una moneda, no sé, pero yo creo que... Lo que pasa es que eso termina con el líder carismático armando su lista y los demás quedando afuera. Bueno, ¿por qué la gente... ¿Vos sabés qué hace? Sí, sí, ¿por qué a la gente no le gusta las PASO? Porque a la gente no le gusta que le inviten a una fiesta para no bailar, No, por supuesto. no comer, no beber. Y acá las PASO, las últimas, la gente no decidía nada. O sea, la gente va a votar para decidir. Es su momento. Es el momento de todos los ciudadanos sanjuaninos de decidir el presente y el futuro. Bueno, si se hacen PASO para que no se decida nada, no sirve. Yo Bien. creo que la dirigencia política en San Juan tiene que hacer un esfuerzo y reconciliarse con la sociedad y haciendo que las instituciones funcionen. Si hay PASO, hay que hacer PASO. Nosotros en este sentido tuvimos una gran frustración porque queríamos desde Consenso Chigualasto hacer una gran PASO con Juntos por el Cambio y de ahí, bueno, la lista ganadora confrontara en la general con el Frente de Todos y yo estoy convencido que hubiésemos ganado y nos hubiésemos llevado 2 de los 3 diputados nacionales. Pero la culpa no es de la sociedad, la culpa es de la dirigencia que no utiliza estos instrumentos. Sí. Entonces, me parece que la primera retrospección la tenemos que hacer nosotros y decir, bueno, ¿cómo hacemos para reconciliarlo con la sociedad y evitar que frente a un abismo económico y social que nos estamos asomando los argentinos, los extremos nos ganen la consideración de la sociedad? Entonces, está muy arraigada en la comunidad y en muchos sectores, fundamentalmente en los jóvenes, el tema de la casta política. Y hay que decir que hay elementos que dan razón de que hay una casta política. Porque cuando uno piensa un sistema electoral para que uno se beneficie y no importar la salud democrática de la comunidad, bueno, ahí estamos actuando como casta. Cuando no utilizamos estos instrumentos para decidir quiénes son los representantes de una fracción de la sociedad, en este caso de la oposición, bueno, estamos sellando los vasos comunicantes que debe haber entre el elector, el afiliado y su dirigencia, y eso afecta a la calidad democrática. Entonces, habrá que buscar un método. Habrá que sentarse y discutir un plan de gobierno para el 2023 y en lo posible que sea avalado por las bases de los partidos políticos, para que tenga el mayor consenso posible. Pero bueno, si creemos que esto se resuelve en una mesa con 2 o 3 personas haciendo la lista y decidiendo cuál va a ser ese supuesto plan de gobierno, bueno, el fracaso está ya garantizado, eso no sirve. Tal cual. Es muy interesante. Hay que ver después cómo se lleva a cabo. Son las 12:02. Sí, señor. Tenemos que irnos. Sí. Bueno, Marcelo, Muchas gracias, Marcelo, por la participación, No, por favor, como siempre. muchas gracias a ustedes. Venga pronto, ¿eh? Sí, por favor. Seguimos hablando de estas cosas tan lindas.